Bueno, primero que todo, pero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenido a un encuentro muy importante y significativo que tiene que ver con el tema de la salud mental aquí en Cevicol. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que estar enfocado al tema de lo que es la salud mental y el manejo de emociones desde un abordaje directamente o enfoque psicosocial para todo el personal inmediatamente tanto administrativo como operativo que tiene Cevicol. Vamos a ver algunos elementos fundamentales y claros que tienen que ver con esa estrategia. Entonces, prioritario o como documento de inicial, vamos a validar primero unos acuerdos fundamentales. Los acuerdos tienen que ver mucho con el nivel de comunicación. El primero es que si está en un celular, pues aprovechen bastante el tema del sonido, al igual también que no nos interfieran directamente durante este proceso. Si están ustedes también durante un computador, pues mucho mejor, porque lógicamente esta estrategia o estos elementos, esta herramienta funciona más desde un punto de vista de un computador para que lo puedan ver gráficamente muy bien. Tercero, importante también, recuerden que este es un espacio también de diálogo y conversación. Como vamos a hacer un poco de video, pues la interacción es que la vamos a tener con ustedes desde allá. Entonces, cada vez yo les voy a dar unos momentos de tiempo a solas o un break puntual de minutos, en los cuales ustedes mentalmente y desde el punto de vista de su espacio, pues van a comprender e entender la importancia de ese tema que hay. Entonces, el diálogo va a ser como desde ahí. Al igual también la importancia de la escucha activa. Por tal motivo, les pido por favor que si tienen un buen micrófono, un buen adaptador de sonido, por favor, le reciban en estos momentos o le suban volumen para que puedan integrar muy bien y comprender la importancia de lo que vamos a hablar el día de hoy referente al tema de salud mental. Y la última, y la más importante de todas, la importancia del trabajo en equipo. Y esto tiene que ser un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque tú desde que estás ahí, en ese momento que prendiste inmediatamente, abriste nuestro video, ya vas a entender y comprender la importancia de lo que es la salud mental en esta época de pandemia y lo que estamos viviendo mucho con el concepto de emociones. ¿Preparados? 5 acuerdos que vamos a comenzar con ustedes a hacerlos válidos desde ahora. ¿Preparados? Entonces, arrancamos. Y lo primero es el objetivo. Y cuando hablamos de un objetivo es, ¿para qué nos sirve este espacio o este proceso o esta información o esta charla? Y el primer objetivo fundamental es que esta charla nos sirve para algo fundamental e importante. Primero que todo, conocer lo que es el concepto de salud mental. Pero después también en sí cómo esa salud mental está siendo abordada desde el punto de vista de lo que es el tema de pandemia o época de lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Y tercero, vamos a lograr y a brindar herramientas sencillas, puntuales y pequeñas que a ustedes y a nosotros nos van a reforzar y fortalecer todo el tema de lo que tiene que ver con la salud mental aquí en Semicol. ¿Preparados? Ese es el objetivo. Y ahora arrancamos. ¿Y cómo arrancamos? Pues con algo muy importante, con un concepto que se llama y fundamental que se llama la disrupción. ¿Y qué es la disrupción? Y ahora lo van a ver ustedes con esta historia, que es muy sencilla y muy puntual. Imagínense una vez que en un pueblito, habían unos 6 sabios, que eran los sabios más grandes de ese pueblito, y todos lo sabían. El tema es que esos sabios eran cieguitos. Y de pronto a ese pueblito apareció un animal grandísimo, pero muy grande, como el que ustedes ven en esa pantalla. Muy grande como el que ustedes ven ahí. Ese elefante, ya dije el nombre, ese animalito que está ahí empezó a hacer bullicio y empezó a tumbar casas y todo. Y toda la gente del pueblo estaba asustada, no sabía qué hacer. Entonces llamaron a los 6 sabios, le dijeron, sabios, por favor, ayúdenos a descifrar qué animal es este o qué es esto que aparece aquí en nuestra comunidad. Y de una vez se fueron los 6 cieguitos a identificar qué era lo que era ese animal. El primero llegó y se tropezó inmediatamente con uno de los marfiles del elefante o de los cuernos del elefante. Y dijo, uy, tocándolo bien, esto no es nada más y nada menos que un tigre grande, un tigre parecido a los dientes de sable. Eso dijo el primero. El segundo caminó y tropezó inmediatamente con la trompa. Y dijo, no señor, usted está equivocado, esto no es ningún tigre ni nada. Esto lo que es claramente es una serpiente grandísima que bota aire por su boca. Uy, qué animal tan grande. El tercero, sin culpa, tropezó inmediatamente y tocó una de las orejas del elefante. Y dijo, no señor, está equivocado, esto no es ni tigre, no es ni serpiente, esto es lo que es realmente un abanico que bota aire y que es todo arrugado, dijo ese sabio. El cuarto dijo, no señor, se tropezó también y se encontró también con una parte del cuerpo que era todo el lomo del elefante. Y dijo, no señores, ustedes están equivocados, esto no es un tigre, esto tampoco es una serpiente en forma de soga y tampoco menos es un abanico, esto es lo que es un muro grande y corrugado. El quinto caminó y se tropezó con uno de los pies del elefante y dijo, no señor, esto no es nada menos ni que tigres, ni que tampoco abanicos, ni que soga, ni que serpiente, ni que muros, esto es lo que es un tronco de un árbol que se mueve lentamente. Y el último, sin culpa, tropezó con la colita del elefante y dijo, no, esto no es nada de lo que ustedes están diciendo. Esto lógicamente, esto lo que es directamente una cuerdita que se mueve y se enrolla fácilmente, pero muy pequeñita, dijo ese sabio. Después de consultar lo que cada uno decía, se fueron todos inmediatamente a la comunidad y les comentaron inmediatamente lo que era el animal. En conclusión, ¿qué creen ustedes que le dijeron los 6 sabios a la comunidad? Y más,
¿cómo ustedes entendieron y comprendieron lo que era inmediatamente ese elefante para la comunidad? Pues me imagino que todos pensamos, uy, se verá un animal bien feo y bien tormentoso y bien peligroso. Pues así es lo que tenemos nosotros que tiene que ver con el concepto de nuestra salud mental. Y les pasa lo mismo a los cieguitos. Cada uno ve la salud mental desde un punto de vista diferencial. Y si ustedes vieron, cada elefante, en todo lo que era, cada sabio lo vio desde una sola parte. Y así estamos viendo nuestra salud mental en esas épocas de pandemia. Ver, identificar que nuestra salud mental no la vemos como un todo, sino parte esencial de algo fundamental. Y eso es lo que vamos a ver con ustedes el día de hoy para reiterar lo importante de ese tema de información. Entonces, primero que todo hay que hablar del tema de disrupción. Y la disrupción tiene que ver con dos conceptos fundamentales. Uno, el paso de interrupción, es decir, que algo seguía secuencialmente y ¡pum!, queda en stand-by. ¿Listo? Esa interrupción tiene que ver con algo fundamental y esa situación que impide el proceso de continuidad, que a algunos de ustedes y a nosotros nos pasó en época de pandemias. Y lo otro tiene que ver con el concepto importante y fundamental que es el concepto de crisis. Cuando paro algo y si yo quiero avanzar y no puedo hacer avanzar, pues entro en crisis, entro en un pánico, una angustia. ¿Y qué fue lo que él presentó? Por eso a partir del tal llamado 19 de marzo del 2020, que aparece en época de pandemia, es cuando empezamos a hacer el acuartelamiento o la llamada encerrarnos todos en nuestro espacio, empezamos a ver un tema de salud mental complejo, variable y sustancioso, diferencial, y cada uno lo ve de una forma diferencial el tema de salud mental. Y además, con todo lo que nos aqueja, ¿no? Porque empezamos a hablar de una cuarentena de esos 40 días y poco a poco empezó a transgredir, y a llegar cada vez más a 6, a 8 meses, inclusive casi hasta el año. Eso es lo que estamos hablando sobre el concepto de disrupción. Y esa disrupción, como inmediatamente, de una u otra forma, empezó a alterar esto que ustedes ven ahí, a transformarse y a transformarse en pedacitos, conceptos fundamentales de lo que tiene que ver con el concepto de lo que es la salud mental. Por eso la salud mental tiene que ver mucho con los cimientos y los conceptos que tenemos todos nosotros desde que cuando, de cuando éramos pequeños. Desde ahí comienza el concepto de salud mental en la época de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que de ahí empieza todo el concepto de cimientos, condiciones, estrategias históricas o creencias que influyen directamente en cómo nosotros construimos nuestro concepto de salud mental. Las experiencias tempranas, los conceptos de moldeamiento, al igual también el tema directamente de ese cambio sustancial que tenemos nosotros de desarrollo evolutivo que tenemos como seres humanos. Es por eso que en esa época que está ahí, en la época de la infancia, es cuando aparece algo que llama la neuroplasticidad, esa habilidad que tenemos nosotros para poder transformarnos, entender, comprender, cambiar y crear diferentes acciones significativas modeladas directamente o cambiarlas desde el punto de vista del concepto de resiliencia. Ese tema de salud mental que comienza desde la historia inicial que da pues un parte fundamental hasta los 14 años, donde empezamos a ver y a empezar a crearse esos conceptos llamados de trastornos mentales, que empezamos ya como a diferenciar que uno sí, otro no, o algunos eh, transforman o se llevan directamente a ese cambio sustancial en salud mental. Actualmente se dice directamente que la OMS verifica inmediatamente que estamos hablando que casi la mayoría entre los jóvenes entre los 10 y 19 años, casi el 16% tiene una carga de salud mental alterada. ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente, y aparte de lo que estamos viendo en pandemia, empezó a verse directamente que esa salud mental nos va a pesar a todos nosotros. Y uno de los elementos importantes de la salud mental que empieza a alterar es el concepto de la depresión. Y cuando hablamos de depresión, es de las causas más importantes que se presentan directamente de afectación en salud mental. ¿Y qué es esa depresión? En pocas palabras y coloquialmente, la depresión es el concepto de pensar en el pasado, de deprimirse algo que ya pasó y que no va a volver a pasar, y que muchos de ustedes y nosotros vivimos en épocas de pandemia, cuando paramos directamente en ese 2019 y pensamos que ese 2019 iba a pasar lo mismo en el 2020, y no, el 2020 fue diferencial para nosotros, y nos empezamos a deprimir, en otros casos también a generar un nivel de ansiedad, pero lo importante es el concepto de depresión. Por eso, para este proceso que estamos trabajando acá, quiero validar algo muy importante y fundamental. Y hay unos factores fundamentales y asociados al tema de salud mental, cómo nos afecta en todos nosotros. Y hay tres tipologías fundamentales. El primero son factores que influyen directamente sobre el cerebro, como ustedes lo ven en la gráfica inicial. Esos factores que son productos de la forma mental que tengo acá, de esos miedos, de esa angustia, de esas incertidumbres que se presentan acá. El segundo, esas conductas, y cómo lo que tengo acá lo empiezo directamente a expresarlo o a soltarlo desde el punto de vista de mi entorno, cómo me comunico de una forma asertiva o no asertiva que hay. Y el tercero, de ese emergente social que se presenta directamente en el entorno que está generando. Estos tres factores son los fundamentales para ver y entender y comprender cómo de otra forma mi condición de salud mental empezó a cambiarse a raíz del tema de la pandemia o del tema llamado COVID-19. Por eso, desde el punto de vista en tema de salud mental, Sevicol está reforzando algunos procesos muy importantes y significativos en el tema de lo que es la parte de la promoción y la prevención.
Por eso la importancia es promoción. Cuando hablamos de promocionar es todo esto que estamos hablando hoy acá, crear acciones significativas para prevenir que esa salud mental se empiece a alterarse cada vez más en el entorno que estamos viviendo. ¿Y cómo lo hacemos? Desde tres puntos de vista importantes. Primero que todo, hablar y trabajar un concepto de salud mental positiva. Segundo, hablar de un concepto importante de lo que es el concepto de bienestar emocional. Y el tercero, el fundamental, es hablar de la importancia de la salud mental como un derecho fundamental. Pero también hay acciones que hay que generar directamente un tema de prevención, porque ya pues ya se nos fue de las manos en algunos momentos y ahí también la empresa está trabajando tres elementos fundamentales. Uno, la parte de reducir la sintomatología. La segunda es reducir trastornos mentales que se puedan presentar. Y la tercera y la más fundamental tiene que ver con crear programas y políticas enfocados a reforzar el concepto o el componente de lo que es la salud mental. Recuerde, yo promociono, pero también prevengo. Y ahí estamos hablando de cómo Sevicol de una u otra forma está reforzando esos procesos que tienen que ver con el tema de la salud mental en todos nosotros. Entonces, de la psicología, ¿qué estamos reforzando? De la psicología tiene que ver más que todo con el estudio del comportamiento y las reacciones que tienen los individuos en diferentes entornos. Y es por eso que hoy estoy con ustedes acá, sentados aquí para poder hablar de esos conceptos que de otra forma afectan la reacción de individuos o de las personas, por ejemplo, que trabajan en Sevicol a raíz de lo que estamos viendo en época de pandemia o todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Y uno de los factores importantes que empezó a incidir fue el concepto de las emociones. Y ahí ustedes ven directamente que es un concepto de emoción. Cuando hablamos de emoción, estamos hablando de un concepto de psicológicamente espontáneo, inicial, que se genera directamente o está acompañada por diferentes simulaciones o acciones físicas. Ejemplo, hoy por ejemplo estoy trabajando normalmente y me llegó una carta de renuncia y de ahí me dijeron que cancelaron el contrato. Ya de una vez, uy, mi nivel emocional está alterado. O estoy yo trabajando normalmente y pum, llegó un momento que me dijeron, uy, mi esposa me llama y me dice, uy, mi amor, estoy embarazada. Pum, de una vez mi cambio emocional se altera o se transforma, ¿no? O si lo vemos directamente, ahí en general vemos hoy, estamos viendo tranquilamente trabajo o algo, nos dicen, uy, de pronto hoy Colombia clasificó al mundial. Entonces, uy, eso sería una noticia excelente, ¿no? Desde ahí empezamos a ver cómo el concepto emocional influye bastante por esas reacciones mentalmente que se trabajan o se instalan, pero de una formación de una expresión directamente fisiológica que se presenta, que puede ser puntual o latente, pero algo muy importante, que esa expresión que se maneja es demasiado individual, es decir, puntual para cada uno de nosotros en puntos de vista diferentes. Es por eso que cada vez que tenemos nosotros nuestros diferentes entornos empezamos a influenciar de una forma drástica y sustancial. Y una de ellas es el concepto de máscaras, cómo actuamos el día de hoy o cómo actuamos el día de mañana. Y tiene que ver mucho con el manejo de las emociones. Y tiene que ver también con el concepto de la salud mental. Hoy, ¿cómo te despiertas? ¿Contento, triste, aburrido, meditabundo o pensativo? ¿Cómo te despiertas mañana? ¿O cómo te despertaste ayer? ¿O cómo actuaste en diferentes entornos, sea de trabajo, o sea familiar, o sea social? Ahí estamos hablando de cómo el nivel emocional influye mucho en la salud mental y en el comportamiento que estamos viviendo en nuestros diferentes entornos. Recuerden, ya empezamos a vivir una experiencia ya nueva, integradora y sustancial sobre lo que es el concepto de la nueva normalidad, si se puede decir, aquí en Colombia. Es por eso que de otra forma este concepto de salud mental también está entrando a ser parte de este proceso de incorporación y entendimiento. Por eso, hay unos conceptos muy importantes de cómo esos conceptos de salud mental y emoción nos alteran. Hay cuatro elementos fundamentales. El primero, las presiones socioeconómicas. Gente, ustedes no han vivido experiencias significativas en el tema de la parte económica, ¿no? Ejemplo, a principio de año, el huevo estábamos hablando de 300 y un momento a otro subió a 500, ¿no? La carne, que estábamos hablando de casi 11.000, 10.000 pesos, subió a casi 16, 17.000 pesos. Ahí empezamos a ver que el tema socioeconómico empezó como a evolucionar y empezaron a también cambiar nuestro concepto de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Que ahora qué vamos a comer mañana, ahora qué vamos a comer pasado mañana y ahora que no me alcanza el mercado. Eso son acciones significativas que de otra forma la presión socioeconómica influye directamente en ese proceso. El segundo tiene que ver inmediatamente con esas causas biológicas dependientes. Cuando hablamos directamente de alguna situación de salud física que tenga ustedes, diabetes, hipertensión, etcétera, o algo, o también directamente enfocadas algunas causas que pueden afectar directamente mi salud física y que alteren también mi salud mental. Otro tiene que ver con los cambios sociales rápidos que se están presentando. Y me he querido hablar de esto, pero ya empieza a salir el concepto de entornos BANI, ¿no? Que son diferentes a los entornos BUCA. Cuando hablamos de entornos BUCA es como la forma nosotros vemos el futuro. Y el futuro antiguamente se veía de una forma BUCA, que BUCA quiere decir volátiles, ambiguos, complejos, imperdibles. Ahora lo vemos de un concepto BANI. Y BANI es que vas a la ambigüedad, vas a la ansiedad y va al concepto que ya no es lineal.
Cuando tú quieres montar o proyectar o algo, ya le toca muy difícil hacer la proyección por tantos cambios sociales que se han presentado a nivel nacional, sean políticos, económicos, sociales, tecnológicos, etcétera. Y eso genera un cambio sustancial en los conceptos de salud mental que está presentando a nosotros. Y lo último, los factores que están asociados directamente al concepto de la personalidad. Y cuando hablamos de personalidad, trastornos psiquiátricos, trastornos de situaciones complejas del tema de salud mental que afecten directamente mi nivel de personalidad, agresivo, ansioso, depresivo o directamente con diferentes manifestaciones que se están dando. A raíz de esto, estamos hablando que la importancia del COVID de otra forma empezó a alterar directamente mi salud mental y mi familia. Y hay cuatro elementos importantes que cómo afectaron directamente mi salud mental. La primera que todo tiene que ver con el desafío y la capacidad de adaptación y el entorno y la comunitaria, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora pues empezamos a ver una nueva normalidad y eso ha empezado a cambiar nuestra forma de actuar en diferentes entornos, ¿no? El tema del miedo, la ansiedad, la preocupación y la angustia están ahí tajantes directamente, y más cuando lo integramos en niveles sociales. El segundo tiene que ver directamente con esas consecuencias a corto plazo que nos está dejando la salud mental o que nos está dejando esa secuela de lo que fue el COVID hace 2 años y que a otras se está propagando actualmente a nivel mundial. Y la tercera tiene que ver con el concepto de incertidumbre y preocupación. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Será que mañana llega otra variante? ¿Será que mañana se estrellará fin la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Será que mañana empezará otro nuevo virus? ¿O será que aquí mañana llegará una nueva catástrofe a nivel mundial? No sabemos. Y ese no saber genera ese concepto de incertidumbre y de preocupación. Y la última tiene que estar enfocada directamente al concepto psicológico específico. ¿Qué quiere decir eso? A todo ese legado que nos dejó directamente el tema de cuarentena, a cómo el concepto inmediatamente legado que nos ha dejado las relaciones directamente proporcionadas con la relación en la casa y en el hogar. Ahí estamos hablando que como poco a poco el tema del COVID nos alteró a todos nosotros. ¿Listos? Vamos a hablar de algo muy importante que quiero pasarme algo fundamental para no hablar de involucrados, sino quiero hablar de algo muy importante y es el concepto fundamental de las fases del desastre. ¿Listos? ¿Sale? Listo. Esas fases del desastre son muy importantes, pero quiero agrupar algo muy importante por tiempos y por validación. Recuerden que cuando vimos la época de la pandemia, la vivimos en 3 puntos de vista diferentes. El primero, lo que sucedió, el concepto del predesastre. Y cuando hablamos del predesastre fue eso antes de que llegara la pandemia acá. Entonces, ¿se acuerdan de noviembre o diciembre del 2019? Que le decían, está por allá en Wuhan la pandemia, hay que preocuparse, hay que prevenirse, hay que tener cuidado. Después empezó a salir en Italia, después de Italia salió directamente para toda Europa y empezó poco a poco a crear ese proceso. Ahí hablamos de un concepto de predesastre, es decir, de crear un tema de prevención, que es lo que teníamos que hacer nosotros, ¿no? Y el tema importante cuál era el de nosotros era encerrarse en casa, tapabocas y cuidarse porque cualquier cosa les puede dar el COVID. Y como el COVID no era como algo así como visible, pues era más complejo para nosotros y la angustia de tener eso era complicada. A raíz de eso empezamos a ver muchos conceptos de angustia, de miedo e incertidumbre. Muchos seres queridos que están al lado de nosotros empezaron a morirse o enfermarse directamente. Inclusive hasta uno. Yo hasta inclusive me enfermé directamente por COVID. Duré casi como 28 días en ese proceso que hay inicial, ¿no? Y esa experiencia que uno tiene, cómo la empieza a construir directamente con su entorno y con su comunidad y con sus familiares. Ese concepto es el concepto de predesastre, el antes de comenzar. Después de comenzar viene el concepto del desastre. Toda esa situación de crisis, de angustia, de incertidumbre, de complejidades que estamos viviendo actualmente y que ya poco a poco estamos saliendo. Hay unos que dicen, no, es que ya salimos del COVID. Todavía hay cifras que demuestran inmediatamente que el COVID no se ha salido de acá y que estamos todavía viviendo una experiencia ya de cierre que hay, pero todavía vivimos en un desastre que está. Y ese desastre todavía sigue permitiéndose directamente hasta que de otra forma sigamos reforzando los componentes importantes del autocuidado, como cuáles, el lavado de manos, el uso del tapaboca y el distanciamiento que influyen directamente para poder prevenir el tema directamente de la infección o contagio. Y el último que se llama el post-desastre, es decir, ¿qué nos va a deparar ese 2022 al final de diciembre o ese 2023, ¿no? ¿Qué nos deparará a nosotros en los procesos de construcción que tenemos en familias, en relaciones laborales y personales? ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, el COVID no les alteró directamente la salud física? ¿A cuántos de ustedes no les alteró también la salud mental? ¿O cuándo no quedaron con secuelas directamente de respiración, ¿sí? Insomnio, dificultades o algo? Esos son factores que de otra forma inciden a ese post-desastre. ¿Y ahora qué va a suceder o qué va a pasar? Y esa es la importancia de cómo nos estamos nosotros desenvolviendo en diferentes entornos. Recuerde, un desastre y un post-desastre. Es la experiencia que nos va a generar directamente ese proceso del COVID. Y ahí la salud mental también está involucrada en ese proceso. Entonces, ¿cómo vamos para poder identificar una persona afectada emocionalmente por la crisis? Recuerden, algo muy importante y es que cuando comenzó el concepto de COVID de pandemia y que lo están viviendo ustedes actualmente en este proceso ya de cierre, vimos algo que se llama el concepto de desactivación de recursos.
¿Qué quiere decir desactivación de recursos? Que de una u otra forma mi cuerpo, mi mente y mi cuerpo ya no estaban aptos para poder crear un mecanismo de defensa en el proceso. Y de otra forma, esa afectación del COVID en salud mental y física empezó a alterarnos a todos nosotros. ¿Quién de ustedes no tuvo insomnio? ¿O quién de ustedes no tuvo, por ejemplo, disociaciones o inquietudes motoras, ¿no? Que su cuerpo van a empezar a moverse solas, o irritabilidad, le daba rabia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Santander la irritabilidad era demasiado espontánea y era demasiado expresiva. O quien de ustedes vivieron un trastorno digestivo, o sensaciones de atadura, o estados de angustia, o dolores, o opresiones musculoesqueléticas, o el más común de todos, las llamadas cefaleas o dolores de cabeza. Y empezamos a vivir esa desactivación de recursos porque no éramos capaces de generar un nivel de comunicación y de participación clara. Y una de esas desactivaciones de recursos fue el concepto de las emociones. Y la emoción fue el factor fundamental o fue de las herramientas fundamentales que empezaron a desactivarse. Porque ahí empezamos a ver irritabilidad, rabia, angustia, depresión, maluquera, cansancio, tristeza, angustia, alegría, llanto otra vez sucesivamente. Y empezaba a verse un sinnúmero de cambios como una ola de mar, ¿no? Cuando llega y choca y explota y estalla y salen esos diferentes burbujitas de agua, algo de la ola. Así fue las emociones que empezamos a vivir en la época de pandemia o COVID. Yo en esa pandemia o COVID empezó a salir algo muy importante y es este concepto que ustedes ven acá, que es el concepto del estrés. Desde ahí empezó a verse directamente ese proceso. El estrés como un mecanismo o un sistema de alerta que tiene nuestro organismo para actuar de una forma asertiva y significativa para prevenir el proceso de comunicación en todos nosotros. Aquí ven ustedes un nivel de estrés diferenciado, un nivel de estrés desde el punto de vista clínico, desde una mirada directamente de una radiografía que se hizo, un electro, ahí se ve inmediatamente cómo un cerebro estresado afecta directamente la salud de todos nosotros y usted lo ve directamente en la forma azul, que es la parte izquierda. Y como un cerebro directamente normal, pues nos afecta y se empieza a crear un nivel de neuroplasticidad o comunicación. Creo que la mayoría de todos ustedes y nosotros vivimos en la primera, ¿no? Que fue la de la izquierda, ese nivel de estrés y angustia que estamos previniendo y que lo está afectando directamente. Es por eso que ahora en todo esto vamos a hablar de algo muy importante y son estrategias para poder prevenir y crearse manejo de emociones de una forma asertiva y significativa. ¿Preparados? Aquí vamos a tener tips importantes en temas de salud mental para que ustedes y nosotros podamos fortalecer ese nivel de salud mental. El primero se llama el concepto de la aceptación. ¿Y qué es aceptación? Es aceptar que vivimos en una época de pandemias y que de una u otra forma vivimos en un concepto de encierre a veces y que de otra forma ese encierro nos genera inmediatamente un legado interno de todos nosotros. Esa aceptación y aceptar que estamos viviendo en este proceso todavía y que todavía no se ha ido. Aceptar también que estamos viviendo una época tecnológica. Una muestra es eso que estamos interactuando con ustedes el día de hoy. Antiguamente, si ustedes vieron anteriormente, hacía más que todo presencial, ¿no? Ahora lo hacemos desde el punto de vista de la parte de la virtualidad. Y eso se quedó o se vino y quedó en nosotros y ya es un legado para nosotros. Y que hablábamos con el equipo de comunicaciones y me decía que ya fue una herramienta fundamental de aquí en adelante vivir esta experiencia de lo que tiene que ver mucho con el tema de la tecnología. Y ya estamos viviendo esta época de aceptar que ya toda la mayoría es tecnológico. Aceptar también que en algún momento vivimos esa situación donde era la soledad y que de un momento a otro empezamos otra vez a vivir esta experiencia significativa, pero no se sabe si eso más adelante vuelve a suceder otra vez. Aceptar que en cualquier momento pueda vivir otra esa situación es compleja y ahí estamos preparados. Un ejemplo de estos es el metro de Berlín, uno de los metros más importantes y significativos a nivel mundial, que es el que más tiene conglomerado de personal y ustedes lo ven aquí en una época de pandemia. Aceptar también esto, ¿no? Que las formas de interacción que tenemos nosotros son fundamentales y que a veces nos volvimos un poco más individualizados de lo que éramos antes. Y esa forma de individualidad tiene que ver mucho con el tema tecnológico. Y a veces nuestros seres queridos fueron también compañía en esta época de pandemia, ¿no? Cuando ustedes tuvieron en su época de pandemia a sus animalitos y fueron como sus guardianes o sus compañías significativas en este proceso de salud mental o en este proceso directamente de encierro o de cuarentena. Aceptar que ya llevamos 2 Navidades viviendo esta época que están ustedes teniendo ahí. No sabemos si hago una tercera, pero vivimos 2 épocas de Navidad en esas, en las cuales, si ustedes lo que ven ahí, fue un factor fundamental. El primero que fueron de Navidad fue la que no íbamos, ni siquiera podíamos integrarnos. Y en la segunda, medio integración ahí. La tercera no se sabe todavía, pero aceptar que estos cambios que nos dio las Navidades puede ser parte fundamental para este proceso. Aceptar que esto se quedó con nosotros. ¿Y cuántos de ustedes no tienen en sus manos un porcentaje alto directamente de tapabocas que influyen directamente en la parte de la salud de nosotros, tanto física y mental? Pero también en la forma de actuar. ¿Cuántos de ustedes no tienen tapabocas de muñecos coleccionables o dibujos o gráficos o algo? Llegó ese tapabocas para quedarse y llegó de otra forma para ser parte de nuestro concepto y nuestro estilo de vida. Y eso hace parte de este proceso también de comunicación y de relación. Aceptar que el hogar y la casa
fue un factor fundamental en todos nosotros. Antes de ustedes solo llegaban a la casa a dormir y descansar y se levantaban otra vez y a trabajar otra vez. De pronto el tema de cuarentena o época de pandemias generó un cambio sustancial y diferencial. Como ya no podía salir, ahora mi casa iba a ser parte de ese proceso de construcción o de convivencia dentro del hogar. ¿Y cómo lo están viviendo ustedes? ¿O cómo lo han vivido? ¿Cómo lo vivieron? Y eso tiene que ver mucho con el concepto de salud mental. También hay que aceptar que la familia fue un motor fundamental para poderse erradicar y validar que ese es el motor fundamental para construir una relación significativa entre lo que es la salud mental de todos nosotros y el manejo de emociones. Y algunos de ustedes volvieron a sus conceptos familiares, a ser parte de ese núcleo familiar, que es el concepto más significativo y fundamental y primordial como derecho que tenemos todos nosotros de ser parte de un grupo, de unas relaciones y también un nivel de relación y de comunicación. Pero así como otros se fueron, ¿no? Aceptar que algunos se fueron. ¿Cuántos de ustedes en época de pandemia se le fue algún ser querido y pues se fue y no volvió? O si se fue para otro lado. Y ese cambio también nos dio que hay que aceptar también que esos seres queridos que se fueron dieron un resultado, un cambio sustancial y se quedaban, podían sufrir o algo más. Pero si se fueron para un cambio diferencial y era el momento en que tenían que irse. Otros se fueron, pero también así como otros se fueron, otros llegan, ¿no? Y hay que aceptar también esos cambios que están llegando ahora y esta nueva evolución de etapa que estamos viviendo con ustedes y con nosotros. Una etapa significativa, importante en la relación que tenemos que construir. Aceptar también que el concepto de la vida, ¿no? La vida es fundamental y un factor fundamental es ese. La vida vuelve a iniciar y siempre vuelve a todo su ciclo fundamental. Y todo tiene que ver mucho con el concepto de la naturaleza. La naturaleza vino y siempre ha estado ahí. Somos nosotros netamente los personajes que hacen parte de este proceso, pero no somos los protagonistas. Los protagonistas siempre va a ser la naturaleza. Y por eso ese tema de aceptación es la fundamental. Segundo, el tema de planificar. Y cuando planificamos tu día, manejamos los ciclos importantes. Primero que todo, planificar quiere decir inmediatamente prepararse para algo que va a suceder. Y una planificación te puede dar un buen estado o un buen estilo de salud mental. ¿Por qué? Porque cuando no planifico las cosas o cuando no hago un plan de trabajo o acción o algo, mi cerebro empieza a crearse como cucarachitas en la cabeza. Sí, como que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y si no ordeno mi cabecita, tantas cucarachitas que salen acá, pues lógicamente va a alterar directamente la forma de mi salud mental y mis emociones van a empezar a crearse un nivel de ansiedad, de estrés y de preocupación. ¿Y qué hay que hacer? Pues planificar. Un ejemplo importante de la planificación es el horario de clases de sus hijos. Igualito, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y planifica qué hay que hacer en cada uno de los horarios que hay. Pero ojo, así tengan horarios monótonos, sí, que si de 8 a 12, de 8 a 6, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, a 8 de la noche hay que trabajar, sí, pero coloca después de las 8 qué vas a hacer. Planificar no quiere decir solo tu trabajo, es también lo que tú haces también en tu casa y en tu entorno social. Sácate un día a la semana con tus amigos, compartir con tus experiencias, con tus relaciones de trabajo, laborales, sociales o algo. Planifica también con tu compañía, con tus hijos. Planifica también los espacios a salir, a comer, a interactuar. Crear un nivel de planificación que no sea solo laboral, sino también social y familiar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Al igual también planificar un proceso de construcción y de comunicación. Este no. Este que está acá, que es el tema de la importancia. Ya hablamos de aceptar, hablamos de planificar y ahora vamos a hablar importante del tema del sistema de nuestro cuerpo humano. Recuerda que mi cuerpo humano está diferenciado por diferentes sistemas. Un sistema inmediatamente circulatorio, un sistema esquelético, un sistema respiratorio y un sistema nervioso. Pero hay unos sistemas que son muy importantes y fundamentales tenerlo en cuenta. Hay uno que se llama el sistema nervioso, que el sistema nervioso es el único que conecta el cerebro con todas nuestras partes del cuerpo. Sí, es el tema de transmisión que se maneja en la parte del sistema nervioso. Ese es el fundamental, porque ese sistema nervioso está alterado, altera directamente los otros diferentes sistemas, el sistema digestivo, el sistema circulatorio y el sistema esquelético que hay también acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reforzar bastante y tener en cuenta que cualquier acción que tú alteres el sistema nervioso altera directamente los otros sistemas. Digestivo, en la alimentación. En el circulatorio va a alterar directamente la parte directamente de la respiración y puede ser un ataque o algo. Y en el esquelético puede generar directamente una malformación o un defecto o algo que puede ser en la parte de sus huesos. Por eso es importante tener en cuenta que el sistema nervioso es el más fundamental y el más importante manejarlo desde un punto de vista significativo. ¿Cómo hago entonces para poder integrar el sistema nervioso? Uno de los elementos importantes para que mi sistema nervioso, que es el que tenemos todo, recuerda que nuestro cuerpo es un sistema completo, es el tema de la respiración. Y el manejo de la respiración para manejar niveles de acción son fundamentales. Un ejemplo de estos que estamos viviendo acá para poder manejar y equilibrar un nivel de sistema nervioso es manejar la técnica del manejo del estrés, porque puede ser por técnicas de colores o puede ser por técnicas de números. ¿Qué hay que hacer? Simplemente es respirar y soltar. Respirar y soltar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren aquí para que vean claramente.
Paso número 1. Primero que todo, inhala y cuenta hasta 1 en rojo. Y piensas en la palabra rojo. Trancas y ahora sigues pensando en el color azul y después expulsas en el color verde. Y vuelves a hacer lo mismo. Inhalas en rojo, trancas en azul y botas en verde. Eddie, no me gustan los colores, ¿lo puedo hacer de otra forma? Sí, lo puedes hacer con números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Respiras, trancas 1, 2, 3, 4 y botas en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Lo haces durante 2 minutos sucesivos directamente ese mismo ejercicio que ayuda inmediatamente a que su sistema nervioso no se altere tanto y yo te voy a tener esa capacidad de flexibilidad para poder oxigenar todas las partes de tu cuerpo. Cuando estás estresado, tu sistema nervioso está alterado, ¿qué pasa? Todo tu cuerpo no entra al nivel de oxigenación como debe ser y por eso se ve alterado directamente y te pone el nivel de estrés. Estrategias importantes como estas que ustedes ven acá con el manejo de la respiración ayudas inmediatamente a reducir el estrés. ¿Y por qué? Porque esto es más crear un nivel de flexibilidad donde influye directamente para que mi cerebro, que está ahí, está catalogado, que llama la amígdala, le ayude inmediatamente a flexibilizarla y que no altere el nivel de estrés que tenemos todos nosotros y el de cada uno de ustedes. Entonces, importante, para manejar el estrés, una técnica de respiración es muy fundamental. Número 1, respira de 4 segundos. Tranca en 4 segundos. Y ahora expulsa en 4 segundos. Y así lo haces durante 2 minutos y verá que te va a servir bastante para poder fortalecer el concepto de salud mental, el manejo del estrés y emociones. Y la última tiene que ver mucho con el concepto de lo que es el importante, el concepto de lo que es las emociones. Recuerden que yo puedo tener emociones positivas y emociones negativas. ¿Sí? Todo depende de cuál cultivas más y cuál generas más. Algunos de nosotros podemos tener una afectación en el nivel de emociones y a veces no cultivamos mucho las positivas, sino las negativas. Más nos pegan acá, ¿no? El negativismo es más acá. Por eso es importante tener en cuenta que para este procedimiento, tanto de emociones negativas y positivas, manejamos algo muy importante y es prevenir las emociones negativas. ¿Y cómo las prevenimos? Directamente creando algo que se llama el concepto de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. ¿Qué es la mentalidad fija? La mentalidad fija es la que siempre te deja orientado a que eso va a ser así, 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 y no te va a generar directamente un cambio sustancial. ¿Sí? Ese es el concepto de mentalidad fija. Mentalidad fija puede ser, por ejemplo, en el concepto directamente de desafíos. Entonces, cada vez que hay un reto, un desafío, tú lo evitas. Cada vez que hay un obstáculo, usted se rinde, ya como que esto no funciona, esto como que ya es así. Cada vez que hay un esfuerzo o algo, dices, ay, pero ¿para qué me vas a esforzar tanto si esto es innecesario? Esto como que no da resultado o algo. Cuando hay críticas, ustedes, por ejemplo, no las ignoran, simplemente atacan directamente las críticas que hay. Y a veces de los éxitos de otros, ustedes empiezan a verlos como unas amenazas, ¿no? Ese es el concepto de una mentalidad fija. ¿Qué queremos en este proceso? Empezar a cultivar mentalidades de crecimiento. ¿Y cómo las construyes de mentalidad de crecimiento? Por lo mismo, cuando hay desafíos, en vez de evitarlos, ¿qué hay que hacer entonces? Pues aceptarlos y atreverme a cambiar las cosas o algo. Si algo ha cambiado en mi empresa para un bien positivo y significativo, debe ser por algo. Entonces, hay un desafío que hay que empezar a intervenir y a cambiar de una forma acertada y positiva. El concepto de obstáculos, en vez de decirse, me rindo, no, pues empezar a crear un concepto de persistir y seguir intentando a ver cuáles son están fallando las cosas que hay. En el concepto de esfuerzos, en vez de hablar de innecesarios, ahí como que ya no doy más, pues empieza a crear un camino al éxito, un cambio sustancial que pueda ayudarte a ti como un aprendizaje significativo para reforzar el proceso. Y en vez de las críticas, a ignorarlas o pelearlas con ellas, pues aprende de ellas. Por algo me la dicen, bueno, pues vamos a coger esta información. Y la última, los éxitos de otros, no verlos como unas amenazas, sino transformarlos y verlos como un concepto de inspiración y decir, oiga, qué chévere que esta persona pudo lograr objetivos significativos en su entorno y en su vida. Tengan en cuenta que todo tiene que ver mucho con esto que está acá, y es el concepto cerebral. El cerebro es el motor fundamental para poder unificar criterios de comunicación entre ustedes y nosotros. Y mi pregunta, ¿ustedes han visto el cerebro de ustedes? ¿No se lo han visto? Vamos a verlo hoy. ¿Preparados? En estos momentos, 30 segundos para verlos. ¿Qué vamos a hacer? Paso número 1, brazos al frente, aprietan puños, movimiento perpendicular hacia arriba, se los pegan de aquí a aquí y se los ponen en el pecho. Científicamente comprobado por la Universidad de Oxford de Estados Unidos, ese es el tamaño de mi cerebro. Mírense, un cerebro grande, mocho, curvito, chiquitico, grande o algo. Este cerebro que ustedes ven ahí, o como el que en la pantalla, está dividido en dos elementos, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El izquierdo maneja el componente razonable, 2 por 2, 4. Y el derecho maneja el nivel emocional, es decir, cómo me siento actualmente. Por eso la importancia entre la diferenciación entre los dos cerebros es fundamental. Un cerebro está enfocado a la parte puntual, clara de conceptos y es muy inmediatamente nuevo, no es intuitivo, es muy de cifras, de números o algo. El otro, el que ustedes ven ahí, que es el rojito, está en la parte derecha de mi cerebro, y es en la parte de la emocionalidad, la interacción y la comunicación.
significación. La intención aquí es cómo influye una con la otra. Y esa es la importancia del proceso. Por eso queremos que en este estadio, ese encuentro, el día de hoy, hablemos de la importancia de cómo el cerebro izquierdo influye o se deja influenciar por el cerebro derecho. Recuerden, cerebros, estamos hablando izquierda y derecha. La razón con la emoción. Y hay una teoría que habla, que dice que no somos el 5% de razón con 95% de emoción. ¿Cuál es más importante? Pues lógicamente la emoción tapa el concepto de razón. ¿Qué quiere decir? Que somos más emocionales que razonables. Un ejemplo de ellos es el siguiente. ¿Preparados? Tienen en estos momentos 10 segundos para que por favor lean rápido las palabras. Son las palabras. ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 1. Arrancas. Tiempo. ¿Listos? ¿Cómo le fue? Súper fácil y sencillo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a meterle emoción. Y mire cuando le meto emoción, cómo la razón empieza a afectarse. ¿Preparados? Ahora tienen en estos momentos 10 segundos, lo más rápido que pueda, me van a leer no las palabras, sino los colores. ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 1. Arrancas. ¿Están teniendo trabas? Muchas, ¿no? Tiempo. ¿Cuántas palabras leyeron? ¿Si fueron capaces o no fueron capaces? Y ahí empezamos a diferenciar entre, oiga, sí, yo estaba diciendo era amarillo y no era amarillo, era verde. Ah, bueno, cómo la relación emocional afecta el nivel racional. ¿Y todo tiene que ver con qué? Porque recuerde que somos más inconsciencia que conciencia. Es decir, somos el porcentaje más alto de inconsciente, es decir, lo que no se ve internamente en las emociones con lo que se ve que es directamente consciente en el proceso. Y aquí es donde me quiero quedar con ustedes. Porque si sabemos entender y comprender que la emoción es alterada por la razón, tenemos un resultado significativo eficaz. Recuerde, son ustedes seres emocionales y esa emocionalidad tiene que ver bastante o tiene que estar relacionada bastante con el hemisferio derecho, que está al nivel emocional, la parte inconsciente. Y recuerde que ahí somos casi el 95% de todo lo que manejamos de nuestro entorno que está ahí. Por tal motivo te invito a que aceptes, respires, divulgas y aparte de eso entiendas y comprendas la importancia de cómo mi cerebro está influenciado directamente por un nivel emocional a un nivel racional. Desde ahí me doy cuenta importante cuando reconozco que la emoción supera la razón, sí, que la emoción supera la razón, me doy cuenta de la importancia de cómo la salud mental de todos nosotros está siendo afectada y puede ser afectada positiva o negativamente. Ya depende de usted. ¿Preparados? Entonces, los dejo en este espacio muy significativo e importante que nos presentó Sevicol para hablar de la importancia de lo que es la salud mental y el manejo de emociones. Recuerden, no importa lo que es, importa lo que ves. Muchísimas gracias y una feliz tarde, feliz mañana y feliz día.